Empate que mete al Betis directamente en la siguiente ronda de la Europa League. 1-1 el equipo de Manuel Pellegrini ante la Roma de Mourinho en un encuentro en el que el entrenador chileno introdujo muchísimas rotaciones. Hubo un Betis, yo diría que con más caras suplentes que con titulares, pero aún así el Betis dio la cara. Sigue la dinámica el Real Betis de ofrecer un juego más serio que bonito, menos vistoso de lo habitual y sobre todo menos atractivo que el año pasado, sobre todo en la faceta ofensiva, pero totalmente solventada la papeleta del Betis, golito de Canales tras un rebote y en la segunda parte, cuando la Roma ya apretó un poco y puso sobre el terreno de juego un poquito más de mordiente, se consiguió el 1-1 final. Los dos equipos apostaban por el empate en los últimos 20 minutos, 10 minutos del encuentro y el Betis le vale perfectamente para estar en la siguiente ronda. Con 2 jornadas por delante ya está el Betis clasificado y con un solo empate más ya sería matemáticamente primero de grupo. Así que lo normal es que todo vaya bien, que el Betis sea primero de grupo y que esté en la siguiente ronda de la Europa League sin pasar por ese partido previo de Champions que era el peligroso. Arrancamos este podcast de mucho deporte sobre el Betis Roma con Lucas Auri, con Fali Pineda y con el grupo Promar. Ya saben ustedes que si quieren una casa de máximas garantías y de máxima calidad tienen que acudir al grupo Promar. Para ponerse en contacto con ellos tienen aquí el número de teléfono, el 954-221-058, o también pueden mandar un correo electrónico a info@grupopromar.com. Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. Y como siempre, con los nombres propios en la casa del TPV, el primer e-commerce de TPV de España. Ahorra hasta un 70% en la compra de su TPV o llame a este número de teléfono, el 955-545-811. Arrancado este podcast de mucho deporte, Lucas, Fali, Lucas, imagen seria del Betis. Imagen con muchos cambios, yo creo que eso es una buena señal, que el equipo siga funcionando a pesar de que haya bastantes suplentes sobre el terreno de juego. Con 2 jornadas de adelanto el Betis consigue su pase a la Europa League, que esto otros años hubiese sido difícil de pensar y no se hubiese valorado tanto. ¿Cómo viste ayer al Betis y si te gustó? Yo creo, querido Ignacio, que hay aspectos a valorar en general bastante positivos con respecto al partido de ayer del Betis, sobre todo a la consecuencia de un empate que le permite un paso, digamos, evolutivo, una evolución positiva con respecto al año pasado. El año pasado el objetivo era clasificarse y este año en la Liga Europa ha dado un pasito más ante un buen rival, un gran rival como la Roma y también Ludogorets, que ha salido peleón. El Betis no solo se ha clasificado ya, sino que tiene muchas opciones de ser primero, con lo cual hay un evidente paso adelante. Hay una fachada tan bonita en este empate porque fue conseguida, como has dicho, por la unidad B con una gran cantidad de suplentes y ante el rival más importante del grupo. Y detrás de esa fachada hay algo que sí me gustaría analizar, que es que el equipo está perdiendo juego. El equipo viene perdiendo juego, viene perdiendo llegadas y eso es algo que seguramente, pues analizaremos en profundidad en el desarrollo de esta grabación. Así que como primera conclusión, una fachada buena y bonita, paso adelante y por detrás, digamos, hay ciertos aspectos que deben invitarnos a análisis en el rendimiento del Betis. Tirando de ese hilo, Lucas, ¿tú crees que está perdiendo juego el Betis adrede? No, adrede no, pero lo está perdiendo, sin duda. Una cosa buena que le ha faltado añadir a Fali, le añado yo, que va a ser primero el grupo con casi toda seguridad, sí. casi toda Solo seguridad. Necesita un punto. Sí. Sin ser cabeza de serie, que es importante. Es decir, hay equipos como la Roma mucho mejor clasificados, con mejor coeficiente UEFA, y sin embargo el Betis lo ha superado con 2 jornadas de adelanto, ¿no? Ya, de hecho, sobre la Roma va a estar matemáticamente por delante y lo que queda es solventar el asunto del Ludogorets, que será solventado. O sea que, para empezar, el paso adelante está ahí. Y luego el paso atrás en cuanto al juego también. El Betis, el partido de ayer no es analizable sin considerar las 3 victorias anteriores, porque es digamos, el empate que casi firmaron los 2 entrenadores a raíz del 1-1, minuto 50 y poco. Viene como consecuencia de los 9 puntos que había acumulado el Betis los 3 primeros partidos, y ninguno de esos 3 primeros partidos dejó una imagen del Betis demasiado atractiva, ¿no?
ganó en el último minuto en Roma, estuvo a punto de fastidiarla en el último minuto contra el Ludogorets. Bueno, oye, digamos que se consiguieron los resultados por la inercia esta magnífica que ha conseguido implantar el Betis, ¿no? Entonces, bien el paso adelante, pero vigilar la línea en la que está el equipo desde que empezó la temporada. Yo lo que veo cuando digo adrede si ha perdido el juego es que creo que el Betis está administrando mejor los esfuerzos o los está administrando de otra forma. El año pasado veíamos un Betis poderoso arriba, Sí, corriendo casi mucho, arrollador. al espacio, tremendo. Este año, quizá, no sé si por las ausencias de Juanmi y Fekir, el equipo está jugando yo creo que de otra manera. De una forma quizá más especulativa. Efectivamente. Bueno, está encontrando otras vías, aunque es cierto que deducimos todos que está perdiendo juego. Hay algo también importante que me gustaría reseñar, ¿eh? Está ganando en solvencia defensiva. Sí, sí. Es decir, la irrupción de un futbolista como Luis Felipe le está dando al equipo una seguridad y una estabilidad importantes. Claro, si tú pierdes juego, te ves obligado a defender más. Si tienes hombres que te ayudan a defender, como Luis Felipe, bueno, pues en esa parcela vas ganando. Porque Luis Felipe además tiene una virtud importante. No solo su gran rendimiento, sino que creo que hace mucho mejor al que tiene al lado. Y en este caso, ayer, por ejemplo, vi a un buen Petzela, que hacía tiempo que no lo veía rápido la anticipación, bien al corte. Y yo creo que es por la positiva influencia que le proporciona, en este caso, Luis Felipe. Así que es verdad que hay una pérdida de juego, pero también está defendiendo mejor, ¿no? Yo creo que en este caso Luis Felipe, un aceptable Paul, que es un partido bastante, como se decir, aseado. Yo creo que en esa faceta el Betis sí está creciendo, que es la faceta defensiva. Ahora iremos a los nombres propios, pero voy a incidir en una cosa que ha comentado antes Lucas. El Betis en el sorteo estaba en el bombo 3. Es decir, tenía teóricamente dos equipos mejores que él para enfrentarse en la fase de grupo. Y no se ha notado en absoluto. Esto... y tampoco se ha hecho una fiesta en el Benito Villamarín porque ayer el Betis certificara la clasificación y prácticamente sea primero de grupo. Hace unos años, con Quique Setién en el banquillo, el Betis pasó de ronda y bueno, un poco más que era un éxito en la Europa League, ¿no? Creo que esto también habla un poco de la madurez que está cogiendo la gente. Bueno, ¿no? ahí están los resultados. En 4 temporadas, tercer acceso a la fase de eliminatorias de la Liga Europa. Es evidente, cuando las cosas se repiten con alguna asiduidad, dejan de celebrarse. Pero no por ello dejan de ser logros más importantes. El Betis estuvo en el bombo 3, era el mejor clasificado del bombo 3, preclasificado. En el sorteo, pues el año que viene ya no va a estar en el bombo 3, eso es seguro. ¿Por qué? Porque bueno, con los resultados se ha ganado un nuevo estatus, ¿no? Y ahora, pues, no queda más que seguir certificándolo. Es evidente. A mí el hecho de que los equipos empiecen a exigirse más cosas nunca me sabe mal. Nunca me sabe mal. Pellegrini el otro día dijo, hay 2 palabras que nos deben definir, ambición e inconformismo, y para eso es muy necesario poner siempre el acento en las cosas que no terminan de funcionar. Y en el Betis yo creo que se está reflexionando sobre esto. Has nombrado la baja de Fekir. Naturalmente que la baja de un futbolista como Fekir condiciona el peor juego del Betis esta temporada. Naturalmente. Pero no por ello hay que dejar de decirlo. Al Betis le falta Fekir, el Betis echa de menos a Fekir, también a Juanmi. También mucho a Juanmi, que metió 20 goles el año pasado, ¿no? Pero sobre todo a Fekir, echa de menos a Fekir, sí. Pero el Betis no está jugando como el año pasado, caramba. Sí, está otro estilo y echa de menos a Fekir porque se ve claramente. Sí. En Valladolid la segunda parte no estuvo Fekir, claro, y no fue la misma segunda parte que contra el Celta. Por apostillar simplemente el hecho de que si el Betis es capaz de convertir las fases de grupos de la Liga Europa prácticamente en un paseo militar, como está haciendo en esta temporada, ahí la evolución es evidente. Total. El año pasado le costó un poco más. Este año es que la fase previa, la fase de grupo del Betis la ha solventado de manera brillante, ¿no? Y más en una competición en la que lo de verdad llega, como todos sabemos, en febrero. Pero bueno, hay que pasarla con esta seguridad, pasarla haciendo una gran cantidad de rotaciones. No olvidemos 8 cambios con respecto a lo que jugaron en Valladolid, que a pesar de las limitaciones que le vemos en el juego,
yo creo que es un factor, bueno, muy a tener en cuenta que la Unidad B, bueno, sigue respondiendo, ¿no? Hay que poner en mérito y dar mérito a lo que ha hecho el Betis en la Europa League este año, porque otros años no lo hacía. No hay más que recordar el doble enfrentamiento con el Leverkusen de la temporada pasada, ¿no? Correcto. Que era, digamos, la Roma del año pasado, era el Leverkusen. Oye, pues allí le metió 4 y aquí le empató, pero se pudo meter otros 4. O sea que ahí está la evolución, ¿no? Evidentemente. Esto pinta un panorama que a principios de año de 2023 el Betis va a estar más relajado. Bueno, tiene la Supercopa de España, pero se va a quitar casi con total seguridad esa eliminatoria ante un equipo potente, como dice Mourinho, como dijo ayer, con los tiburones de la Champions, ¿no? Dijo en la rueda de prensa, ¿no? Pero ¿veis al Betis para atacar las fases finales de la Europa League, Fali, o es todavía muy pronto? Hombre, hay datos que ya externos, digamos, que invitan a cierta confianza. Es decir, el propio Mourinho ayer destacó que sí, que veía al Betis como uno de los potenciales equipos dentro de un grupo que pueden aspirar al triunfo final de la Liga Europa. Yo creo, así a priori, que para ganar un torneo de eliminatorias tan potente como el de Liga Europa, al Betis le falta todavía algo de contundencia, sobre todo arriba porque le cuesta hacer goles y tienes que tener todo el equipo muy enchufado, un Fekir a pleno rendimiento, un Juanmi que entre bien para que adquirir esa contundencia necesaria en eliminatorias como unos cuartos o unas semifinales de la Liga Europa. Pero bueno, hay que ilusionarse, hay que tener ambición, y si el Betis también está en los condicionamientos del sorteo, si el sorteo es benévolo, entra directamente en octavos, bueno, pues ¿por qué no? Sí, lo podemos situar dentro del grupo de equipos que ha alcanzado ya el estatus de poder pelear por la competición. En octavos de final, en febrero, en los que el Betis va a estar, excepto cataclismo impensable, porque el primero de grupo pasa directamente, va a haber 16 aspirantes a ganar la Liga Europa. 16. Todos los equipos que estén en octavos de final pueden, al contrario que en las Champions, pueden legítimamente pensar que pueden ganar la Liga Europa. Y el Betis, desde luego, no es más que ninguno de ellos, pero menos seguro. Un Arsenal o un equipo de Champions, un Atlético de Madrid. Los equipos estos que muy sonoros que vienen de la Champions no suelen ganar. El Atlético de Madrid sí, pero cuando baja el Manchester United, cuando baja el Arsenal, cuando baja la Juventus, que ha bajado alguna vez, no suelen ganar esta competición. No suelen hacerlo. O sea que evidentemente, ya digo, el Betis no es más que nadie. No va a ser el Betis más que el Arsenal o no va a ser el Betis más que el Barcelona, que va a quedar seguramente también tercero de grupo. Pero menos tampoco en una competición como la Liga Europa, que es muy necesario quererla. Es como la Copa del Rey. Dices tú, oye, esto es los grandes, el Madrid. Bueno, como no la quieran de verdad, los van a voltear. Pues sí. En la Europa League pasa lo mismo. Si tú la quieres, no eres menos que nadie a partir de los octavos de final. Sí, es una competición que hay que desearla. Yo creo que el Betis, si quiere llegar lejos, debe de tomársela con la misma ambición que el año pasado se tomó la Copa del Rey, teniendo en cuenta que el año pasado también Betis hizo un gran torneo, se midió a los equipos más potentes, Real Sociedad, Sevilla, en fin, a la Real Sociedad allí le dio bien, ¿no? Es complicado. decir, también le pediremos, Ignacio, en enero al Betis que vaya por la Copa, ¿no? Y que vaya por la Supercopa. Eso es crecimiento, Fali. Claro. Es que eso es crecimiento, claro. Y cuando con llegue, una plantilla... Y cuando lleguen las eliminaciones que llegará en alguna competición, habrá una decepción, claro, y habrá que gestionar esa decepción, claro. Y también sería conveniente que el Betis, apretara en estos dos partidos que tiene de Liga, Almería y Cádiz, porque les dejaría en muy buena situación en Liga antes del parón con el máximo de puntos, que después queremos que vaya por la Copa, que vaya por la Liga Europa, y hay que almacenar muchos puntos en la Liga. Claro, y además para todos esos miércoles de ligas que vienen ahora, ¿no? ¿Esto cómo es eso? Bueno, eso ahí... hay que sacudirse compromisos del calendario, ¿cómo va eso? No, hay determinadas explicaciones de los hombres de fútbol que a veces nos desconciertan. A mí me desconcierta, ¿no? Decía Pellegrini que es muy... Claro, como ahora va a quedar primero, el año pasado no lo decía, porque el objetivo era pasar. Pero bueno, como puede que quede primero, es muy importante porque en el mes de febrero hay muchos miércoles, en enero y febrero muchos miércoles ligueros. Bueno, no hay ni uno. O sea, los miércoles ligueros llegan a finales de abril y en el mes de mayo. Es cierto que si avanzas mucho en la Copa, sí vas a tener un calendario más comprometido, pero si te eliminan en la Copa,
la verdad es que no tendría eliminatoria hasta finales de febrero. Sí, enero y febrero son meses de descanso entre comillas, o de descanso intersemanal para aquellos equipos que no avancen mucho en la Copa. Quedar primero por evitar el famoso tiburón del que hablaba Mourinho. Entonces sí le compro el mensaje al señor Pellegrini, pero quedar primero por ahorrarte, porque hay muchos miércoles ligueros. Bueno, miércoles ligueros no hay ni uno. A ver si a Mourinho le va a tocar Sevilla. Es que es un lenguado más que un tiburón. Le voy a decir una cosa a Mourinho, es que tengo aquí la clasificación delante, porque ayer lo escuché en un par de radios y me sorprendieron los equipos que a día de hoy están terceros o que tienen posibilidades de quedar tercero y caer a la Liga de Campeones. Ahora mismo está el Ajax, el Atlético de Madrid, que también puede ser o el Leverkusen o el Oporto, es decir, el Brujas tiene toda la pinta de que va a ser primero de grupo, el Barcelona o el Inter. De este grupo, Tottenham, Marsella, Sporting de Lisboa o Eintracht de Frankfurt, puede ser cualquiera de los tres. El Milan, con casi total seguridad. El Shakhtar o el Red Bull Leipzig, que son dos equipos nobles importantes, y acostumbrados a jugar en Europa. En el grupo del Sevilla, casi con total seguridad va a ser Sevilla. O el Copenhague. O el Copenhague, efectivamente. Y por último, la Juventus. Sí, es decir, los tiburones, excepto alguna excepción, los tiburones tienen los dientes afilados. Está claro, la Champions la va a volver a ganar el Madrid, porque es una cantidad de equipos que... Y la Liga Europa pues entonces le toca al Sevilla, entonces, por esa regla de 3, ¿no? Claro, y la Liga Europa tiene más nivel que la Champions. Sí, hombre, eso está claro. Yo lo que pasa es que ayer de Mourinho, cuando escuché en la rueda de prensa lo de siempre de Mourinho, ¿no? Que te salta por petenera, dice cosas que... Dice cosas, sí, y hace cosas tremendas, ¿no? Ponerse a saltar cuando ve el iPad la jugada del gol del empate de la Roma para incidir en el árbitro. Sí. Yo cuando vi la repetición digo, ¿cómo lo ha visto? Es muy antiguo. No de regional, porque la regional también hay muy buenos entrenadores y muy buenos... Pero me sorprendió, ¿no? Ese show de Mourinho. En la víspera vimos a otro de los grandes... Vamos a ver, Mourinho es uno de los grandes entrenadores del fútbol mundial. Otro de los muy grandes también en la víspera, Simeone, cuando le revocaron el penalti que le habían pitado al Brujas por un pisotón, él hacía gestos como que había dado un codazo. Decía, claro, le ha dado un codazo. No le había dado ningún tipo de codazo el jugador de Brujas a su defensa Molina, ¿no? Bueno, esta cosa de los entrenadores con personalidad volcánica. A mí lo que me llamó la atención ayer de Mourinho... Ahora que ha hablado Fali, y volvemos al partido, ¿no? Ahora que ha hablado Fali del buen partido, con razón, de los centrales del Betis, fue que Mourinho le facilitó enormemente la tarea a los centrales del Betis, poniéndole 2 quintales de carne delante para marcar, ¿no? Le pones a Abraham y a Belotti, a 2 centrales, que bueno, que en el cuerpo a cuerpo son poderosos. Pues nada, oye, para ellos, ¿no? Sí, es verdad que metió después a cámara la segunda parte y mejoró algo la Roma. Y ya cambió el cuento. Pero también es cierto que teniendo la papeleta que tenía la Roma, que tenía que ir a ganar al Villamarín, y no tienes ni a Saniolo ni a Dybala, claro. Si no pones a tus dos delanteros, ¿qué pones, no? También. Ellos juegan directo, tienen 3 centrales fuertes. Claro, le ponen a los 2 grandotes. Los dos de por fuera son buenísimos, Zelensky y Spinazzola. Me gustó mucho el lateral derecho. Le tiene fe al balón parado, y metió a un jugador más. 2 jugadores excelentes, bueno, es un buen equipo. Y dicho esto, yo no sé la claridad de Mourinho, como vio en el iPad que la jugada era legal, vamos. Me parece alucinante. Lo mismo que vio el codazo. La jugada era complicadísima. Lo mismo que vio el codazo. Claro, por eso Simeone, que no existió, ¿no? No hay mucha honestidad, ¿no? En ese ventajismo. Mucha no hay ninguna. Claro. Mucha no hay ninguna. Que por cierto estará otra vez. Don Manuel, el ingeniero, está otra vez enfadado porque el VAR volvió a revocar una señalización del Linier favorable al Betis, y el Linier levantó la bandera. Correcto. Porque la jugada parecía fuera de juego, parecía, y no lo era, ¿no? Entonces, como Pellegrini se enfada cada vez que el VAR cambia una decisión de campo, pues me imagino que se enfadaría ayer. Últimamente está escuchando mucho nuestras grabaciones, porque ayer dijo ya que ya no hablaba de los árbitros. Ajá. Entonces está cambiando, está escuchando y está cambiando. Yo me atrevo a decir que las líneas esas son totalmente ilegales y que era fuera de juego, porque es que vi la repetición y era... La jugada es muy difícil, pero hombre, la analizaron durante varios minutos. Yo creo que tendrán también más cámaras, más ángulos de... Yo no creo que tengan nada más, Fali, no me lo creo. La jugada es complicadísima. En la primera acción, que a mí me parece también muy justa, y después en el leve toque de Belotti sobre cámara, yo cuando la vi en directo digo, fuera juego. Pero no, el toque existe. El balón está en línea con cámara. Lo menos discutible ahí es el toque. Otra cosa es que estuviera él detrás o delante del balón, que parece que está en línea con él, muy justo. Si empezamos a desconfiar de
rectitud de las líneas del fuera de juego, pues nada, desconfiamos de todo. Desconfiamos de los cronómetros en las carreras de 100 metros, o desconfiamos del ojo de halcón en tenis, desconfiamos ya de todo, ¿no? Ya es barra libre. Sí. Entonces es mejor confiar y es lo único sensato que se puede hacer, ¿no? Con estas cosas. Aquí como yo sensate tengo poca, yo no me creo nada Está. de ninguno, pero bueno. Vamos a los nombres propios con la casa del TPV, el primer e-commerce de TPV de España. Compre sin intermediarios al mejor precio, ahorre hasta un 70% en la compra de su TPV. Instalan en todo el país y pueden ir a visitarlos a Camas. Infórmese en www.lacasadeltpv.com o llamando al 955 545 811. Más de 20 años y 20.000 instalaciones avalan a la casa del TPV. Vamos con las notas a los futbolistas del Real Betis Perdona, por Balompié. cierto, hablando, es que se me ha venido a la cabeza una historia de Abuelo Cebolleta. Hablando de desconfiar y del Estadio Olímpico de Roma, en el Mundial del 87 de atletismo, a Giovanni Evangelisti, que era un saltador de longitud italiano, le regalaron una medalla de bronce, le midieron como 30 centímetros más de lo que había saltado, luego aquello se midió más o menos a ojo de mal cubero y le quitaron la medalla. O sea que hay precedentes hasta en cosas de las que deberíamos fiarnos del todo, ¿no? O sea, Sí, pero vamos a ver, esto es muy fácil. Que ahora resulta que no se ha aprobado la vacuna de Pfizer. Pues esto es, claro, pues ¿cómo no voy a desconfiar de una línea milimétrica en una televisión? Pero, ¿no? por Claro. ejemplo, pero cuando favorezca al Betis desconfiarás también. Recordad también en Helsinki le pitan un penalti por un pisotón a William Carvalho, que eso lo vio el VAR. Que solo vio el VAR y... Entonces, bueno, en fin. Y puede que ni siquiera lo viera ni el VAR, vamos, porque es que fue una cosa tan leve que... Bueno, vamos con los nombres propios, con la casa del TPV. Tengo que decir que las notas de Paco Cepeda, que creo que las puso Paco Cepeda, no estoy para nada de acuerdo. Creo que fue demasiado rácano a la hora de puntuar a algunos futbolistas Porque él habla, del Betis. Él critica al director, pero luego Claro. no se aplica el cuento. La ¿no? exigencia también, ¿no? Yo destacaría 3 nombres del Betis. A mí me ver. gustó mucho Rodri, me gustó mucho Aitor Ruibal y me gustó mucho Canales. Para mí fueron los 3 mejores jugadores del Betis en el día de ayer. Te compro uno de 3. Madre mía. Que creo que la figura de Canales sobrevuela de manera majestuosa en este equipo. Lo juega todo, lo hace todo bien, golea. Particularmente creo que llevo ya unos años viendo el Betis. Yo creo que después de Julio Cardeñosa, el mejor 10, la figura de 10 clásica de futbolista, con esa elegancia, con ese dominio del juego, con ese talento, con ese gol, con ese balón parado. Le yo dio creo un pase que a Miranda, que se impresionante. resbaló Miranda, Extraordinario. que fue no sé qué hace Miranda, pintado, se resbaló. o la quiere poner con el pecho, Sí. es una cosa rarísima. Para mí, ya os digo, después de Julio Cardeñosa, el mejor 10 que ha tenido el Betis. Y yo, hombre, yo destacaría el partido de los centrales. A mí me parece que Luis Felipe y Petzela jugaron muy bien. Yo creo que esos son mis 3 nombres propios. Aitor Ruibal, sí, es un futbolista que se deja todo, pero casi nunca es definitivo. Y Rodri también juega bien, pero se pierden muchos... a ver, ¿cómo es? En un juego bonito, pero realmente después a la hora decisiva y en la toma de decisiones y en traducir su magnífico juego en peligro, no acaba de dar ese paso. Yo lo vi, a mí es que Rodri es un futbolista que lo vi en bastante en contacto con la pelota. Creo que influyó bastante en el juego del Betis, obviamente, no al nivel de Canales, obviamente tampoco se le puede exigir lo que ofrece Canales, pero me gustó. Me gustó también Joaquín. Estuvo Hombre. tramos de buen fútbol, incluso tuvo algún detalle, tiró un par de sombreros extraordinarios. Bueno, se fue con una ovación, como El casi último siempre, ¿no? que tiró de espalda, A que Mancini, luego la que jugada iba- no fue a ningún lado, porque 3 metros después se fue el balón fuera banda. Pero hay veces que da igual, ¿no? Da igual. Oye, dejas la jugada y ya está. Y eso que te llevas para tu casa, ¿no? Ver esa maravilla. Equipar un poco su partido al de Rodri. Dices tú, joder, qué bien juega este tío. Pero luego es verdad que pesó poco en el partido de Joaquín y pesó poco Hay un en el pase partido de Rodri. Al segundo palo que Canales no volea bien. Sí. Sí. Que esa jugada sí De le Joaquín. subía a Y, sí. y él mismo se reprocha haber dado el pase un poco alto, porque Sí. es verdad que la volea de Canales es súper difícil, es casi a la altura del hombro, no la pueden parar bien de ninguna manera, casi, ¿no? Y Joaquín hace un gesto diciendo es que ese balón era un pelín juega más muy bajo. bien, Joaquín, sí. ¿eh? Pero Ha claro, entendido, juega muy bien. ha entendido Es que perfectamente que hay veces que no puede desbordar, la para, la toca. Es que hay que darle Madre mucho mía. mérito a lo que hace este Madre hombre, mía. Fali. Sí, Es sí, que sí, una sí, persona, sí. un futbolista con 40 años que siga jugando a este nivel, que no desentone y que ayer en un 41, partido, o con 41, perdón, de Liga Europa,
vamos a ver, que es élite del fútbol Sí, máximo sí. y sigue rindiendo como... No se arrastra, pero es que está muy, muy lejos de arrastrarse. Muy lejos de arrastrarse todavía. Toca muy bien, juega muy bien. juega bien. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Por la izquierda, que lo pone... Por la izquierda, porque para aprovechar, centrar el centro. ponerlo por la derecha sabiendo los problemas que iba a tener Ruibal, que es verdad que no jugó mal partido, pero iba muy al límite con Espinazola muchas veces. De hecho, bueno, Complicado, ¿eh? Son necesito dos buenos es un jugadores. futbolista. Miranda también sufrió en la Necesito ayuda, necesito, en fin. Pero claro, ahí Joaquín en la banda derecha, en su banda natural, habría sufrido muchísimo ayer. Entonces, bueno, tiene mucho mérito lo de Joaquín y tiene también mucho mérito que Pellegrini lo sepa utilizar como lo sabe utilizar. Plano negativo. Yo creo que Miranda sigue sin responder a lo que se está esperando. Le Y cuesta. William José. Esos son los Y dos, William ¿no? José no William- aparece, no termina de aparecer. De hecho, salió Borja en la segunda parte y con aguantar la pelota, presionar Sí. y pelear, ya había hecho mejor Pegarse partido que con William Mancini José. 2 o 3 Sí. veces. Yo creo que William José le pilló un poquito de... No de asco al partido, sino que no entró en juego, no remató, le costó combinar. Y mira que tiene una capacidad técnica brutal ese Sí, sí. delantero, pero se desconecta. No estuvo bien, la Son verdad. Le futbolistas falta- a los que la competencia se los ha merendado, ¿no? Podríamos pensar en algún momento de la pasada temporada, podríamos pensar que Miranda y William José eran equivalentes a Borja Iglesias y Alex Moreno, y resulta que no, que hay una diferencia enorme entre los dos. Entonces, son jugadores que moralmente creo que han perdido la batalla contra su competidor y ya son suplentes y se sienten suplentes, ¿no? Tienen que activarse, ¿eh? Porque Claro. juegan muchos partidos. Claro, ¿eh? claro, Bueno, pero- al Betis le hace Europa- falta, ¿eh? Y además- Pero a que todo el mundo sabe que son suplentes ahora. Sí, ¿Sabe sí, todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el para mundo lo Pellegrini sabe. no, él no habla de Sí, unidad a nivel. Ya, pero... Ya veremos el domingo quién pone. Claro. Si pone a Borja o a William José. No, pone a Borja seguro, ¿no? Bueno, entonces, ahí... Y luego, en el caso concreto de William José, pues oye, al final, cuando un futbolista tiene una trayectoria, nosotros lo vemos en resumen, vemos un rato, ¿cómo es que la Real deja escapar a este fútbol? Oye, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Guardado también estuvo bien, Bien. creo que estuvo a buen nivel en su línea de siempre cumplir y estar metido en el partido. ¿Qué os pareció la salida de Luis Enrique? ¿Estuvo bien? ¿Un cinquito suficiente? Bueno, Cinquito, no era venga. un partido, era un poco complicado. Salió cuando Ya habían aquello firmado el ya empate los dos equipos, estaba ¿no? más Es que los firmado. minutos finales No, estaban falseados, Desde ¿no? luego no fue un gol alborotador, ¿eh? No. Pero bueno, pegó un par de carreritas, intentó... Pero bueno, los bien. minutos finales estaban falseados. Bueno, no falseados. Era absolutamente lógico que dos pedazos de entrenadores como Pellegrini y Mourinho, que tienen la clasificación en la cabeza, dijeran, oye, con lo chungo que sería perder, el empate Sí, es está estupendo bien. para los dos. El Betis casi se asegura la primera plaza y la Roma depende de sí mismo para Sí, pasar depende ronda. de sí mismo, pero necesita cierta ayudita del Betis, ¿eh? Porque en un triple empate a 10 puntos, que se puede dar si el Betis pierde los dos partidos, el que caería a Conference es la Roma, ¿eh? Sí, pero el Betis podría perder la primera plaza. El Betis podría perder la primera plaza. o sea, sí. más le vale. al Yo, Betis. como desconfío de que eso vaya a pasar, no confío en absoluto. Vamos a ver, cerramos. Porra para el domingo contra el Almería, ¿cómo lo veis? Yo creo que el Betis va a volver a ganar. Va a volver a ganar, no de forma solvente, pero creo que gana el Betis por la mínima. Lucas. Ganará, ¿no? Después de 2 partidos de liga sin ganar, viene a casa de un aspirante a Champions, un recién ascendido. Todo lo que no sea ganar sería un disparate. Un disparate. Pues muy bien, cerramos este podcast con Lucas Auri, con Fala y Pineda. Recordamos que tienen ustedes en el universo de mucho deporte toda la información cofrade en el Cabildo. Ya saben que pueden verlo en videopodcast Qué y en bien podcast. quedasteis, ¿eh? Qué Creo- bien, qué bien. Qué Yo- maravilla. A mí me gustó el programa, lo he vuelto a ver y he quedado satisfecho. A mí Y me- también, como no... Me gustó el presentador, sobre todo. Y también, como no, el fútbol provincial al rescate con Carlos Vizcaíno y con Bernardo Ruiz. Ahí me gustan menos los presentadores. Vaya los caretos, ¿eh? De algunos. Volvemos para analizar el partido del Sevilla el próximo domingo y, por supuesto, el Betis Almería, que ya tendremos este vídeo podcast el lunes. Que descansen y ya lo saben, en muchodeporte.com toda la información deportiva.